Buenas tardes, público en general. Mi nombre es Fernández Ñique Betty Analí. Curso la carrera de Educación Inicial en el quinto ciclo de la sección A. El día de hoy les narraré la obra El Daño, del autor Carlos Camino Calderón, publicada en 1942. Empecemos. Bueno, esta obra, El Daño, consta de 7 capítulos, las cuales iré narrando capítulo por capítulo, pero de forma continua, ¿no? Bueno, en el capítulo 1, titulada Una habilitación para arroz, todo empieza en la ciudad de Lambayeque, al norte del Perú. Son las 6 en punto de la tarde. Las campanas de la iglesia repican en lo alto. El calor del mediodía ya comienza a bajar y poco a poco el bullicio de las calles se van apagando. Las luces del alumbrado se encienden mientras las casas se cierran y las familias se recogen para la cena. En una casona antigua, detrás de la plaza principal, se encuentra el despacho de don José Miguel Navarrete, un hacendado respetado y temido en toda la región. Él es el que se llama un habilitador, alguien que presta dinero a los campesinos para que siembren y luego se les compra la cosecha. Su palabra tiene peso en Lambayeque. Esa tarde, don José Miguel está reunido con Baltasar Esquén, el que era un campesino indígena originario de San Antonio de Salas, un pueblo cercano. Baltasar ha sido uno de sus habilitados. Le dieron dinero hace meses para que siembre arroz, pero las cosas no salieron bien. El agua no llegó y Baltasar no ha podido sembrar. Baltasar le explica que el dinero se le fue en misas por su madre enferma, en pagar el curandero, en comida y ahora no tiene con qué cumplir. Don José Miguel lo escucha con paciencia, pero sin compasión. Tiene los papeles sobre la mesa. Le dice que no puede volver a prestarle más plata si no le ofrece algo o una garantía. Baltasar le pide un poco de tiempo, que quiere trabajar, sembrar y devolverlo prestado. Pero don José Miguel insiste, sin garantía no hay más habilitación. Le propone una solución, que firme una hipoteca sobre la cuchilla, el que era un terreno que es la única herencia libre que le queda. Baltasar se queda helado, esa tierra era muy especial. Ahí está el canal por donde pasa el lago del Valle. Duda y no quiere perderla, pero también piensa en su madre recién fallecida, en las honras que tiene que hacerle, en los gastos y sobre todo en su hijo Toribio, que ha sido sorteado para el cuartel y que si no paga la excepción se lo llevan. La presión la ahoga, termina aceptando, firma los papeles, pone su huella digital y se compromete a pagar con la próxima cosecha. Don José Miguel sonríe, ya que ha asegurado el terreno clave del valle. Después de la firma, Baltasar se despide. Don José Miguel llama entonces a su compadre Martín Aguilar, el que era un hombre cojo, pero ágil para los negocios. Le da instrucciones para que mientras él viaja a Lima, vigile la hacienda y ejecute los cobros. Don José Miguel sube a su habitación, prepara su maleta, se cambia con su ropa fina y antes de salir, cena con su esposa. No habla mucho. Ella le pregunta por Toribio, el hijo de Baltasar. Él le dice que ya verá cómo se arregla eso. Esa misma noche viaja a Lima él. Mientras tanto, en San Antonio de Sala, Baltasar vuelve a su casa. La vela de su madre aún arde sobre la mesa. Prepara los últimos detalles para las honras. Mira a su hijo Toribio que duerme y piensa en todo lo que está en juego. Ha dado lo último que tenía para no perderlo todo, pero aún no sabe lo que está por venir. En el segundo capítulo, que es llamado El Haz del Norte, comienza que la historia de don José Miguel Navarrete no comienza con él, sino con sus antepasados, en los días de la fundación de Saña, también llamada Santiago de Miraflores. Fue allí donde uno de sus ancestros, don Félix Navarrete, un capitán extremeño, llegó junto a don Diego de Pineda y Bascuñán. Como muchos conquistadores, don Félix vino pensando, quien va a las Indias es loco y quien no va es bobo. Su vida se desarrolló entre la mezcla de las culturas del Perú colonial, la cholería nativa y la negrería. Traía de África para trabajar las haciendas.
La descendencia de don Félix, una verdadera viña antropológica, creció mezclando sangre española, mochica y africana. Como los criollos mestizos eran excluidos de los altos cargos coloniales, desarrollaron una gran astucia comercial. Así fue como los navarretes se convirtieron en prestamistas industriales y comerciantes, aprovechando la inteligencia, la determinación y una audacia sin límites. No buscaban reconocimiento de los españoles que los despreciaban. Se hicieron a sí mismos y cumplieron en el Perú la misma función que los judíos cumplieron en la España antigua: sostener la riqueza y la industria en tiempos de espada y conquista. En Saña, durante 150 años, se acumuló tal riqueza que llegó a ser la ciudad más próspera de la costa peruana. Sin embargo, también sufrió grandes tragedias: la muerte del santo arzobispo Toribio, el saqueo del pirata Davis y una inundación devastadora. En cada uno de esos eventos, un navarrete tuvo un papel destacado. Uno asistió al moribundo arzobispo, otro escondió las joyas de la iglesia del saqueo y otro fue el último en abandonar la ciudad cuando ya era un pantano. Los sobrevivientes de Saña se refugiaron en un pueblo mochica llamado Nampayoc, que luego sería Lambayeque, gracias a la abundancia de solsazos para hacer soda, algarrobos y grandes rebaños de ganado. Surgieron industrias de jabón, tejidos y curtiduría. Lambayeque prosperó. Tenía aduana, hospital, colegio y una iglesia que mostraba su esplendor. Las calles con sombra de guarango se llenaban de comercio. En medio del bullicio de la plaza de la aduana, las voces se mezclaban en español, quechua y mochica, chinas de Eten y Mosefú, bellas y locuales. Vendían sombreros, ponchos, alforjas y cigarreras. Llevaban collares de conchas, aretes de oro y perlas de sechura, y su ropa teñida de barro podrido y jugo de paypay les daba un aire único. De este mundo nace don José Miguel Navarrete, heredero del comercio y del poder, un hombre hecho a la medida de su linaje, astuto, rico, influyente, respetado y temido, dueño de haciendas, prestamistas, exigente, hombre de negocios, pero también un hombre con una historia familiar marcado por el abandono. Mientras su vida pública era una cadena de éxitos, su vida privada mostraba otra cara. Su hijo Guillermo Navarrete Aparicio recordaba con amargura cómo fue enviado a vivir con su tía Rosita, hermana de su madre, con el pretexto de darle una buena educación. Pero la verdad era otra. Sebastiana, la mujer con la que convivía don José Miguel, no soportaba al niño, no lo podía ver ni al pastel, ni al óleo, ni a la acuarela, decía con desprecio. Sebastiana no era esposa legal de don José Miguel, pero sí la mujer que tenía poder en su casa. Por complacerla, el poderoso Navarrete alejó a su hijo de su lado y nunca más se preocupó por él. Guillermo creció con su tía Rosita, quien, viuda de un rico minero español, le dio todo lo que su padre nunca le ofreció: amor, educación y dignidad. Mientras tanto, don José Miguel apenas enviaba cheques miserables de 50 soles o potes de mermelada de saña. Nunca se interesó por el progreso de su hijo, jamás le agradeció a su cuñada, ni pronunció una sola palabra de aliento o reconocimiento. Guillermo, al crecer, no pudo evitar el resentimiento. Aunque era educado y correcto, no olvidaba el abandono. Sabía que su padre, tan grande ante los ojos del mundo, era pequeño en afectos. Y cuando veía triunfar en el norte, lo llamaba con amarga ironía el as del norte. En el capítulo 3, la que es titulada La rica vidita, nos dice que era una mañana de febrero. A bordo del barco Aysén llegaba al puerto del Callao nada menos que don José Miguel Navarrete, con un par de limones en la mano, una hoja de periódico pegada al vientre y un mareo espantoso que lo tenía vomitando sin tregua.
Iba murmurando con fastidio: maldito barco, me ha convertido las entrañas en un barbecho. Mientras eso ocurría, su hijo Guillermo Navarrete Aparicio esperaba tranquilamente su turno en la peluquería Lugo. Cuando abrió el periódico La Crónica, leyó una nota que lo sorprendió. Procedente de Lambayeque, ha llegado al prestigioso y acaudalado propietario y financista señor don José Navarrete, fue lo que leyó su hijo. Guillermo, indignado, exclamó: ¿así cae mi padre en Lima? ¿Sin un aviso? ¿Sin un telegrama? Luego, mientras el barbero le llenaba la cara de espuma, se sumió en pensamientos profundos. Sentía que su padre siempre había sido distante y poco afectuoso. Recordaba que a los 10 años fue enviado con su tía Rosita, supuestamente para que entrara a un buen colegio, pero en realidad para complacer a Sebastiana, la mujer que vivía con su padre y que no lo soportaba ni pintado ni de lejos. Tía Rosita, viuda de un acaudalado minero español, había criado a Guillermo con dedicación, pero también con resentimiento hacia don José Miguel, quien jamás le agradeció por su crianza. Apenas mandaba de vez en cuando un cheque miserable. Guillermo había salido adelante no por su padre, sino gracias a la devoción de su tía. Ella creía en Dios y en Guillermito, al que adoraba como a un hijo. Afortunadamente, nunca necesitó pedirle nada a don José Miguel. A pesar de todo, Guillermito había podido estudiar gracias a tía Rosita. En otro punto de la ciudad, don José Miguel, ya repuesto del mareo, llegaba a un hotel de categoría. Se hospeda como lo hacían los señores importantes, como valijas de crucero. Mientras tanto, Guillermo caminaba por la avenida La Colmena, pensando en el encuentro inevitable con su padre. A pesar del abandono, aún tenía la necesidad de confrontarlo, de pedirle explicaciones. Aunque ya era un hombre hecho y derecho, seguía sintiendo el vacío de esa paternidad ausente. El destino los reunió en el hotel. El reencuentro fue frío, formal. Don José Miguel lo saludó como si viera a un conocido, sin emoción. Guillermo intentó hablar de su vida, de sus estudios, de sus planes, pero su padre apenas escuchaba. Cambiaba de tema, hablaba de negocios, de precios del arroz, de terrenos en Lambayeque. Bueno, al final de la conversación, don José Miguel le ofreció a Guillermo un modesto apoyo económico para que no pasara necesidades. Fue un gesto más por compromiso que por afecto. Guillermo salió de allí con una mezcla de rabia y decepción. Pensaba: esta es la rica vidita del señor Navarrete, riquezas, hoteles, negocios, pero sin alma, sin amor. Y así se cerraba el capítulo. Por un lado era un padre exitoso en los negocios, pero empobrecido en afecto. Por otro, un hijo que había crecido sin odio, pero también sin abrazos. Ambos separados por una historia de abandono y por una visión de vida que nunca se iba a encontrar. En el cuarto capítulo, que es titulada La campanada de alarma, nos dicen que ya habían pasado 5 meses desde aquel día en que don José Miguel Navarrete, conocido como el As del Norte, llegó al Callao con 3 grandes ideas en la cabeza y su equipaje lleno de pañuelos sucios y memeyes. Aquella figura enérgica, severa y tradicional que venía de Lambayeque y que llevaba en su rostro un enorme bigote al estilo Vercingetorix, se había disuelto poco a poco en la cómoda y placentera vida limeña. Con un terrón de azúcar se derritió en ese lago de lujos, almíbares y suavidad que era su nueva rutina. Durante esos meses, todo fue deleite para su cuerpo goloso, comidas, placeres, comodidades. Pero como toda máquina, el cuerpo humano también se desgasta. Y llegó el día en el que don José Miguel tuvo que poner freno a sus excesos. Fue durante las fiestas patrias. Esa noche, después de beber sin medida y devorar 4 papas rellenas flotando en manteca, su cuerpo le pasó la factura. Pasó una noche espantosa, con agruras, eructos sulfurosos, con olor a huevo podrido y que lo hacían sentir como Cristo en la calle de la amargura.
A la mañana siguiente, la lengua se le sentía gruesa, pastosa y blanca. Se la vio en el espejo y la imagen le confirmó que algo andaba mal. Ese día estuvo insoportable, malhumorado, vomitando y con escalofríos. Regañaba a la servidumbre por cualquier cosa. Su cocinero, que fue a engrasar el carro, acusó al jardinero Kimura de no regar el jardín. Le reclamó a una criada que un vaso estaba sucio. Todos en la casa estaban espantados. Nunca lo habían visto así. El pobre Kimura, jardinero japonés, se sintió insultado cuando lo llamaron macaco y con dignidad exclamó: yo ser japonés, legítimo no ser macaco. Sorochino rechina ser macaco. Por la noche don José Miguel sintió fiebre y por primera vez en su vida pensó en la muerte. Morirse ahora, justo cuando se rumorea que Leguía quería nombrarlo ministro de Hacienda. Cuando por fin vivía feliz en Lima y disfrutaba de su lujosa vida con Teresita, la joven mecanógrafa de la que se había enamorado con un cariño que ya no era pasajero. Desde su cama de bronce y nácar, rodeado de tules marfil decorados con azucenas, veía pasar a Teresita con su gorrito de crespón y encaje. Recordaba con nostalgia el día en que lo conoció cuando la trajo a casa el doctor Alcíbades, un diputado cusqueño enemigo de Arequipa. Y el lector empedernido de la crónica y gran amigo del tornero Belmote. Ese día llegó con Teresita, envuelto en un abrigo dubitenine, color tabaco con cuello de bisonte, y con su prima, una mujer morena del aspecto decadente y misterioso. Teresita no era una gran belleza, pero su juventud, sus formas suaves y esos dedos largos y delicados que parecían buscar lo hétero, la hacían muy atractiva. Tenía un aire casi sagrado como una santa. Su vestido, sin cintura marcada, seguía la moda de esos tiempos. Lucía una pulsera de jade chino y un reloj hexagonal. Mientras bebía cerveza sin parar decía: tiene los ojos más grandes que los pies. Y don José Miguel, al mirarla, creía que el serrano no exageraba. Recordaba también aquel almuerzo en su casa, donde la luz se filtraba suave entre cortinas con tulipanes rojos. Todo era elegancia: cristalería verde de Bacaranta, porcelana de Cerbrés, decorada por Niquet, mantelitos finos. Teresita no quitaba los ojos del centro de mesa, donde agonizaban unas rosas pálidas. La prima, en cambio, observaba el castillo del salmón con camarones asaltando espárragos. Sin ningún pudor hurgaba con el cuchillito un bizcochuelo de chocolate con crema de naranja, y tras beberse el agua del aguamanil con rodaja de limón incluida, soltaba que le ha gustado la limonada. Ese día don José Miguel fue encantador con Teresita. Al final del recorrido por su casa, al ponerle el abrigo, le robó un beso. Ella, tímida, bajó los ojos. 3 días después, la joven y dulce Teresita tenía el sabio, duro y experimentado don José Miguel completamente rendido a sus pies, y todo gracias a unas técnicas que él jamás había conocido. Caracho, había exclamado el ambayecano, los consejos contra las escopetas. En el capítulo 5, la que es llamada la escritura del poder general, nos dice que una mañana brumosa en la costa peruana, el vapor Urumbamba dejaba atrás el puerto de Pacasmayo, navegando hacia Eten. A bordo, don José Miguel Navarrete se encontraba en mal estado, totalmente exhausto por los vómitos y el marea del viaje. Acurrucado en su litera, apenas podía agradecer estar vivo. En el barco comenzaba el ajetreo matutino. Se apagaban las luces y se iniciaban la limpieza de los cubiertos. Los marineros frotaban con fuerza los pisos de madera, lanzando cubetadas de agua sucia al mar, mientras las gaviotas gritaban y se disputaban los restos de comida.
Ese sonido fue lo que despertó a Guillermo, el hijo de don José Miguel, justo cuando el barco pasaba frente a los Fértiles. Al salir del camarote con su bata puesta y unos binoculares en mano, su padre le advirtió que podría resfriarse, pero Guillermo, animado, respondió que era fuerte y que lo más importante para mantenerse sano era lo que uno es, no lo que uno hace. Guillermo enfocó la costa con sus prismáticos y reconoció antiguos sembríos que casi tocaban el mar. Exclamó con respeto: antiguos dominios de Jetepec y de Pacmano. Yo os saludo. Poco después identificó un grupo de chozas miserables y un marinero le informó que se trataba del balneario de la Capilla Guillermo. Guillermo, con tono burlón, se preguntó si ese nombre era una exageración. Viendo la pobreza del lugar, comentó irónicamente que el escarabajo llama granos de oro a sus crías. En ese momento el sol comenzaba a iluminar las montañas andinas, generando un paisaje sereno y majestuoso. Guillermo, conmovido por la belleza, murmuraba que no había nada como la poesía de la naturaleza. Sus ojos, cansados de ver solo el mar, recorrían con emoción las cumbres de los Andes. A la distancia, el monte Sullivan, mencionado en cartas inglesas, observaba el paso de la Urubamba. Igual que siglos antes había visto a los mochicas navegar con sus balsas hacia Centroamérica, llevando sal para cambiarla por añil y esclavos. Detrás de las dunas, Guillermo imaginaba las antiguas civilizaciones de Moche, Chanchan, Chotuna y muchas más. Recordaba con orgullo que cuando los europeos aún vivían en la barbarie, en esas tierras ya florecían teocracias y culturas avanzadas. Guillermo, entusiasmado, exclamaba que cuando los gringos aún usaban tapabarros, en el Perú ya había civilizaciones. Más adelante el marinero señaló la punta de Saña y justo después la caleta de Cherrepe. Tierra adentro estaba Saña, el lugar donde nació la familia Navarrete. Al oír Cherrepe, Guillermo recordaba con emoción cuando en la ciudad de Lima, ya madura y poderosa, impulsó expediciones como las de Álvaro de Mandaña, quien desde esas costas partió a descubrir islas en el Pacífico Sur. Un año después, las naves de Mandaña regresaban y anclaban en Cherrefe, que es en ese entonces el gran puerto de la opulenta villa de Santiago de Miraflores de Saña. Guillermo imaginaba esos días de gloria cuando los españoles contaban sus proezas tras explorar tierras exóticas, bosques encantados y selvas infinitas. Y pensaba en cómo la historia parecía repetir siglos de grandezas, aunque ahora en el puerto estuviera en decadencia. En el capítulo 6, llamada La ametralladora de los guavos, nos dice que en cuanto don José Miguel se marchó a Lima, Baltasar Esquén, que ya presentía que se lo llevaría a los diablos a toda Mitra, se entregó de lleno a las fiestas y jaranas que tanto le gustaban. Era como si supiera que le quedaba poco tiempo o mucho por derrochar. Mientras los demás cholos sufrían ante la falta del agua que amenazaba sus cultivos de arroz, él vivía su gloria. Primero organizó majestuosas honras fúnebres para su madre, catafalcón nuevo incluido, con figuras de la parca y las virtudes hechas de cartopiedra. Desde enero hasta diciembre, Baltasar no paró. En Semana Santa sacó el paso de la Dolorosa con un manto bordado en Cajamarca y una cabellera de verda. Y financió una noche de tinieblas llenas de hierros y cadenas del infierno, traída desde la agencia marítima de Pimentel. Luego en junio fue devoto de globos con carpus. En julio se encargó de la capilla del Milagro de Eten. En agosto organizó la fiesta de la Cruz de Chalpón. En Motupe, en septiembre participó en la feria del Señor Cautivo de Montefú. Y cerró el año con la celebración de la Purísima, regalando fuegos artificiales como un buen cristiano descendiente de los pachacas de Lambayeque. Se le veía siempre en la comitiva de los cabecistas, trajeado con casimir negro, con un cuello que lo dejaba rígido, sudando como un filtro y marchando firme el compás de las bandas, llevando con orgullo el báculo de mayordomo y escoltando
el palio junto a las autoridades, todos con cara de solemnidad. Atravesó plazas repletas de vivanderas, borrachos, castillos de carrizo y pianitos ambulantes, bajo aros de papel y tocuyo adornados con frutas tropicales y flores, mientras le llovían flores décimas y palomas encintadas. Pero algo más siniestro tejía en las sombras de este hombre, aparentemente devoto y festivo. Baltasar y Sebastiana, la esposa de don José, habían tramado una venganza oculta en silencio. Sin que el resto del pueblo lo notara, empezaron a consultar con brujos de los Guavos, viejos sabedores de pócimas, conjuros y hierbas. Desde hace meses, Sebastiana guardaba rencor por los desdenes de don José, por su carácter dominante, por el amor y la atención que había dirigido a su hijo Guillermo y no a ella. Así fue como un día Sebastián y Baltasar se dirigieron a la quebrada de los brujos, llevando un gallo negro, aguardiente, flores marchitas y una trenza de cabello de don José, robada por la criada. Allí, entre rezos y lenguas muertas, le hicieron el daño. Le dieron nombre, fecha y razón. El brujo prendió fuego a un muñeco tallado en cera de abeja con los ojos de escarabajo. Mientras ardía, invocaban que no goce ni duerma, que no coma ni ría, que no viva sin ella, que se hunda. Después del ritual, todo siguió como si nada. Baltasar volvió a sus fiestas y Sebastiana a sus mañas de pabilo. Pero el mal ya estaba en marcha. Ese año, como si la maldición ya tuviera cuerpo, don José Miguel comenzó a enfermar, tal como se describe en el capítulo siguiente. Fue envenenado, sí, pero no por medicina, fue hechizado, consumido por dentro. La brujería de Sebastián y Baltasar, disfrazada de religión y costumbres, se convirtió en una de las armas más poderosas contra el patriarca. El daño ya estaba hecho. La ametralladora de los Guavos no disparaba balas, disparaba sombra. En el capítulo séptimo, que se llama El daño, nos dicen que nadie sabía con certeza qué brebaje había sido. Fue micha pelona, semilla de guarguar, simona negra. Nadie podía adivinarlo entre el sinfín de fórmulas brujelieras que guardaban los hechiceros de Lambayeque. Pero lo cierto es que una mañana don José Navarrete amaneció gravemente enfermo. Su abdomen se había inflamado grotescamente como un zapallo de capote, y en su piel aparecieron manchas violáceas alarmantes. Poco después, un dolor agudo le atravesó el hígado y una flojedad extrema en las piernas. Lo dejó prostrado en la magnífica cuja de columnas salomónicas en cama ancestral hechas de Huachapeli, que había sido testigo del amor y la muerte de generaciones enteras de Navarretes. La casa entera cayó en el caos. El doctor Salcedo, un veterano médico con medio siglo de práctica en Lambayeque, fue llamado de inmediato, pero su diagnóstico no llegaba a ningún lado. Guillermo, el hijo de don José Miguel, frustrado por el retroceso de sus proyectos, sugirió enviar un telegrama al doctor Helguera para traerlo desde Lima. Por otro lado, el coronel Mesarina propuso trasladar al enfermo a la capital, mientras don Benedicto Salazar recomendaba dejarlo quieto en cama. Mientras tanto, Sebastiana, su esposa, permanecía encerrada, tejiendo mallas de pabilo con toda indiferencia. No derramó ni una lágrima, murmuraba en rencor: que reviente el viejo ingrato. Después le haré una que le arda al sambo orejón, desgraciado. Pasaron 2 días de incertidumbre y tratamientos sin resultados. El doctor Salcedo se rindió y responsabilizó a los médicos limeños. Lo han reventado en Lima, las novelas, las técnicas de la capital. A su juicio, los métodos modernos estaban mecanizando la medicina, quitándole el alma y el ojo clínico, que requería vocación, trato con el paciente y un conocimiento profundo de la historia familiar. Salcedo defendía la medicina tradicional como una práctica espiritual personalizada en contraste con la fría técnica de laboratorios y aparatos. Pero entonces de pronto don José Miguel pareció mejorar. Se levantaba, bromeaba con el jardinero,
e incluso volvió a leer y comer. Ya no tenía el rostro lívido ni la lengua felpada. Algunos celebraban el milagro de la recuperación, pero el doctor Salcedo no se dejó engañar. La mejoría era falsa, solo un falso eclipse, como él lo llamaba, una luna llena en el acaso. Don José Miguel, sin embargo, tenía su mente lúcida y aprovechó ese respiro para organizar sus asuntos. Mandó a llamar a sus escribanos y afirmó con mano temblorosa una escritura de poder general, nombrando a Guillermo como su apoderado único y universal. Era la forma simbólica de pasarle el testimonio de la casa y del apellido. Le pidió también además que hiciera justicia, que pusiera todo en orden. Le confió: no quiero que te arrastres, hijo, ni que supliques como yo lo hice. Luego pidió que le trajeran a Isabel, su joven ahijada. Tenía algo que decirle. Cuando ella llegó bella y silenciosa, don José Miguel la tomó de la mano y le habló con dulzura y una ternura profunda. He sido muy injusto contigo, pero tú fuiste la última ternura de mi vida. Le pidió que cuidara de Guillermo y que no dejara que nadie lo separara de sus raíces. En esos días Isabel y Guillermo empezaron a acercarse, su vínculo se fortalecía mientras don José Miguel agonizaba entre ellos. Sin embargo, flotaba la sombra de padre enfermo, y cuando parecía que la pasión los iba a envolver, el momento fue interrumpido bruscamente por un quejido del moribundo que les congeló el alma. Volvieron corriendo al dormitorio y don José Miguel estaba inmóvil. El aire era denso, espeso, como si el alma del viejo Navarrete ya no perteneciera a este mundo. El doctor Salcedo, tras auscultarlo, lo confirmó con tristeza lo que todos temían: don José había muerto. La muerte de don José Miguel fue el desenlace final del daño. El conjuro, la brujería, la venganza, largamente elaborada por Sebastiana y Baltasar, se habían consumado por completo. Isabel lloraba con verdadero dolor. Guillermo, entre furia y desconsuelo, contemplaba el cadáver de su padre, al que, pese a todo, había amado. La historia de los Navarretes se cerraba con un último y trágico capítulo de tradiciones, pasiones contenidas y justicia tardía. Y así como es el fin de esta obra llamada El Daño. Gracias.